Sean bienvenidos hermanos a este video aquí en su canal Reuniones Teocráticas. En este video estaremos considerando la reunión Vida y Ministerio Cristiano para la semana 13 al 19 de noviembre de 2023. Vamos a iniciar con el discurso de tesoros de la Biblia con el tema Cuando demos consuelo, no seamos como Elifaz. Así que iniciemos con esta consideración. Así que, hermanos y hermanas, hoy nos reunimos nuevamente para reflexionar sobre este tema, un tema crucial en nuestra vida espiritual, el consuelo que brindamos a los demás en tiempos de dificultad. Para abordar este tema tenemos como ejemplo las palabras de Elifaz hacia Job, un hombre justo que enfrentaba pruebas aparentemente incomprensibles. Elifaz, en sus 3 discursos, transmitió la idea de que Dios es tan exigente que nada de lo que hagan sus siervos es lo suficiente bueno para ellos. Esto se deja ver en la cita bíblica de Job 15, 14 al 16, que dice: ¿Cómo puede ser puro el hombre mortal? ¿O cómo puede ser justo el que nace de una mujer? Mira, Dios no confía en sus santos, y ni siquiera los cielos son puros a sus ojos. Cuanto menos alguien que es detestable y corrupto, un hombre que bebe la injusticia como agua. Así que vemos que en este texto Elifaz expresó su escepticismo sobre la pureza del hombre mortal y la justicia de aquellos que nacen de mujer. Afirmó que ni siquiera los cielos son puros a los ojos de Dios, y que mucho menos lo sería alguien detestable y corrupto. Esta perspectiva, hermanos y hermanas, puede contaminar nuestra manera de pensar y llevarnos a creer que Dios exige demasiado de nosotros. Si adoptamos esta mentalidad, corremos el riesgo de mirar nuestra relación con Jehová y de reaccionar con resentimiento ante la disciplina que puede venir sobre nosotros. Es un criterio que socava nuestra espiritualidad y nos alea de la humildad necesaria para aceptar la corrección divina. Elifaz también insinuó que el sufrimiento de Job era consecuencia de su maldad. En Job 15:20 dice: el malvado vive atormentado todos sus días, todos los años fijados para el tirano. Así que aquí declaró, en este caso Elifaz, que el malvado vive atormentado todos sus días. Sin embargo, las palabras de Elifaz no consolaron a Job. Más bien, Job respondió con frustración, señalando el consuelo molesto que le estaban ofreciendo. En Job 16, 1 y 2 dice: Job respondió con estas palabras: ya he oído muchas cosas como estas. Qué consuelo tan molesto me dan todos ustedes. Así que, sacando lecciones de esta información, es esencial recordar, queridos hermanos y hermanas, que lo que Elifaz le dijo a Job no es cierto. Jehová no desconfía de sus siervos y está encantado por nuestro esfuerzo por servirle. Incluso a las personas justas le puede suceder cosas malas, como nos enseña Salmo 34, 19. En este contexto es imperativo que reflexionemos sobre cómo brindamos consuelos a los deprimidos, siguiendo lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de consolar de manera inadecuada como lo hizo Elifaz? La respuesta está en nuestra manera de hablar. La comprensión nos debe motivar a hablar confortadoramente a las almas abatidas. Podemos elevar el ánimo de quienes están deprimidos expresándole cuánto nos preocupamos por ellos, felicitándolos sinceramente por las buenas cosas que hacen y recordándole que son muy valiosos para Jehová. Debemos asegurarle que Dios se interesa por todo lo que están quebrantados de corazón
y aplastados en espíritus. Nuestras palabras de cariños pueden calmar el dolor de aquellos que necesitan consuelo. Así que, hermanos y hermanas, recordemos la importancia de hablar con compasión, de ser pacientes y de apoyar a los débiles. No caigamos en la trampa de juzgar a los demás como lo hizo Elifaz, sino que sigamos el ejemplo de amor y misericordia que nos ha mostrado nuestro amado Padre Celestial. En conclusión, recordemos siempre que nuestro consuelo debe reflejar el amor y la compasión que Jehová tiene por cada uno de nosotros. No seamos como Elifaz, sino imitemos el ejemplo de nuestro Salvador, quien consuela y fortalece con palabras llenas de gracia y verdad. Que Jehová nos bendiga en nuestro esfuerzo por ser consoladores efectivos en la vida de aquellos que nos rodean. Y como podemos ver en la imagen, no mostremos una actitud como la que se muestra en esta escenografía, como se puede ver a Elifaz diciéndole a Job cosas que no eran ciertas, que no estaban escritas en la Biblia. Consolemos a alguien cuando nos toque dar palabras de ánimos, siempre cerciorémonos de lo que estamos compartiendo venga de las Escrituras y sean palabras justas y palabras de consuelo para ayudar a quienes están pasando por dificultades. Consolemos a los deprimidos. Ahora pasaremos a la sección Busquemos perlas escondidas. ¿Qué tememos la lectura para esta semana? Job, capítulo 15 al capítulo 17. La primera pregunta a considerar es la siguiente. Dan a entender las palabras de Job 16:22 que no creía en la resurrección. Primero veamos qué menciona este texto. Job 16:22 dice: porque son pocos los años que me quedan y me marcharé por el camino sin retorno. Ahora, respondamos a la pregunta antes mencionada. Vemos que Job no está negando la creencia en la resurrección en este versículo. En lugar de eso está hablando sobre la realidad de la muerte y cómo cuando una persona muere no regresa a la vida en la tierra de los vivos a menos que Dios lo determine. Tal vez incluso decir que si moría sus contemporáneos no lo verían más. Desde el punto de vista de ellos, él no regresaría a su casa ni se le volvería a reconocer hasta que Dios así lo expusiera. O quizás Job dio a entender que nadie puede regresar del Seol por sí mismo. Sin embargo, como menciona Job 14:13 al 15, indica que tenía las creencias en una resurrección futura, lo que sugiere que en otros pasajes de su libro, Job expresa su fe en la resurrección. Siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? La primera perla la encontramos en Job 15:2 al 3. En el versículo 12 menciona el término llenará su vientre del viento del este. Se refiere a la idea de que alguna persona pueden hablar mucho sin decir nada de valor. Este versículo nos advierte sobre la vanidad y la superficialidad en la comunicación, pero a la vez nos anima a evitar llenar nuestras conversaciones con palabras vacías y sin sentido real. La siguiente perla en Job 15:3. Ahí menciona que no sirve de nada corregir con simples palabras y con solo hablar. No se hace ningún bien. Esto nos recuerda que la corrección o la represión no son efectivas si se hacen solo con palabras vacías. La lección es que corregir a alguien no se trata de solo de hablar y criticar, sino de hacerlo de una manera constructiva y significativa. La corrección debe ir acompañada de amor, comprensión y soluciones concretas. La siguiente perla en Job 15:4.
En el contexto de este versículo, Elifaz está haciendo suposiciones erróneas sobre Job, acusándolo de no temer a Dios y de perder interés en él. Es un recordatorio de que no debemos juzgar precipitadamente a las personas sin conocer completamente su situación y sus motivos. Debemos tratar de comprender sus luchas y desafíos. Job estaba pasando por un periodo extremadamente difícil en su vida, y en lugar de apoyarlo, sus amigos lo acusaron. La empatía y el apoyo son esenciales cuando alguien enfrenta dificultades. La siguiente perla la encontramos en Job 15:4. A lo largo del libro de Job vemos que Job mantiene su fe en Dios a pesar de su sufrimiento y las acusaciones de sus amigos. Aparte de mostrar fe en Jehová, tuvo paciencia y perseverancia. Y estas son virtudes que todos debemos aprender de Job. Es cierto, no nacemos con estas virtudes. Hemos aprendido que son cualidades que debemos cultivar y es animador saber que contamos con Jehová y podemos pedirle que nos ayude a cultivar y desarrollarlas para aplicar en nuestro diario vivir. La siguiente perla la encontramos en Job 15:8 y 9. Este pasaje nos recuerda la importancia de la humildad cuando se trata de la sabiduría y el conocimiento. Nos deja una importante lección, y es que en lugar de presumir que sabemos más que los demás o que entendemos todos los aspectos de la vida, debemos reconocer nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender de Dios y de los demás, especialmente de los más ancianos y sabios. La siguiente lección la encontramos en Job 16:2. Job se siente frustrado y herido por las palabras de sus amigos. Esto nos recuerda la importancia de ser empáticos y comprensivos cuando alguien está pasando por motivos difíciles. A veces tenemos la intención de dar consuelo, pero nuestras palabras de consuelo podrían ser inadecuadas o incluso herir a la persona que está sufriendo. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Queremos que sean un bálsamo. Siguiente perla la encontramos en Job 16:2. En el caso de Job, a pesar de que sus amigos estaban tratando de consolarlo con palabras, él las encuentra insuficiente. Este versículo nos recuerda que hay momentos en la vida en los que las palabras no pueden resolver los problemas o aliviar el sufrimiento. Por esta razón, hacemos bien en tomar esto como una lección y aprender que a veces simplemente estar presente u ofrecer apoyo emocional es lo mejor que podemos hacer. La importancia de la empatía, la escucha activa, la sensibilidad y la limitación de las palabras cuando estamos tratando de consolar a alguien que está pasando por momentos difíciles. La siguiente lección en Job 16, 16 y 17. Estos versículos reflejan el profundo sufrimiento. Job había experimentado la pérdida de su familia, su salud y su riqueza. Y su sufrimiento lo había llevado a un estado de angustia emocional. Esto nos enseña que es válido y humano expresar nuestras emociones y sufrimiento en momentos difíciles. Job también se valió de la oración. Afirma que su oración es pura a pesar de su sufrimiento. Esto nos recuerda la importancia de la sinceridad en nuestra relación con Jehová. Aunque Job cuestiona a Dios y expresa su dolor, su comunicación con Jehová es honesta y sincera. Por lo tanto, con esto podemos aprender que contamos con un importante medio de comunicación, la oración, para contarle todas nuestras angustias a Jehová. Y si es necesario llorar, se vale. Tengamos la seguridad que Jehová nos escucha y nos dará la ayuda necesaria. La siguiente perla la encontramos en Job 16:20. En este versículo Job siente que sus amigos se están burlando de él en lugar de mostrar empatía y apoyo en su momento de sufrimiento. La lección aquí es que en momentos difíciles es fundamental que seamos compasivos con aquellos que están pasando por dificultades.
Si realmente somos verdaderos amigos, estaremos dispuestos a apoyar y brindar consuelo cuando más lo necesita, en lugar de alegrarnos o culpar a quienes están afrontando momentos difíciles. La siguiente lección en Job 17, 1 y 2. Job comienza expresando el estado de su espíritu y la profunda aflicción que siente. Esto nos hace pensar en que esta actitud de reconocer el sufrimiento es importante, porque nos recuerda que está bien admitir y expresar nuestras luchas y emociones cuando enfrentamos tiempos difíciles. No es necesario ocultar el dolor o retenerlo. Recordar que nuestro amoroso Padre Jehová nos invita a expresarnos. Esta lección puede ser aplicable en diversas situaciones en la vida cuando enfrentamos desafíos y pruebas. La siguiente lección en Job 17 y 16. Job señala que todos juntos bajemos al polvo. Esto destaca la igualdad fundamental de todos los seres humanos ante la muerte. No importa cuán exitoso o poderoso seamos en vida, todos enfrentamos el mismo destino. Este versículo nos invita a la humildad y a la reflexión sobre la finitud de la vida. También podemos aprender que no debemos jactarnos de nuestras posesiones terrenales o de nuestro estatus. Sin embargo, también nos recuerda la importancia de la vida eterna y la esperanza de la resurrección. Ahora vamos a pasar al estudio bíblico de la congregación. Esta semana corresponde el análisis del capítulo 2 del libro Testimonio Completo del Reino de Dios. El capítulo número 2 tiene el tema Serán mis testigos. Así que iniciemos con esta consideración. Esta semana corresponde analizar el capítulo 2 con el tema Serán mis testigos. Jesús prepara a los apóstoles para dirigir la predicación. Este capítulo está basado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 26. La primera pregunta para los párrafos 1 al 3 dice: ¿cómo se despidió Jesús de sus apóstoles y qué pregunta surge? Respuesta: gracias a los textos de Lucas 24:50 y Hechos 1, 9 y 10, podemos saber que Jesús se despidió de sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Después de hablar con ellos, levantó las manos, los bendijo y comenzó a ascender hacia el cielo. Mientras subía, una nube lo ocultó y desapareció de la vista. Esta despedida cambió por completo la vida de los apóstoles, ya que ahora le tocaba continuar la importante obra que Jesús había iniciado. Y las preguntas que surgen de esta situación son: ¿qué aprendemos? ¿Qué preparación les dio Jesús a los apóstoles para continuar su obra? ¿Qué hicieron ellos después de la despedida de Jesús? ¿Cómo se relaciona todo esto con nosotros? El siguiente subtema: muchas pruebas convincentes. Hechos 1, 1 al 5. La pregunta del párrafo 4 dice: ¿cómo comienza Lucas el libro de Hechos? Respuesta: Lucas comienza el libro de Hechos dirigiéndose a un hombre llamado Teófilo, de manera similar a cómo lo hizo al comienzo de su evangelio. Luego en Hechos hace un repaso de lo que había escrito al final de su evangelio, lo que indica claramente que el libro de Hechos es una continuación de su evangelio, aunque utiliza palabras diferentes y aporta nuevos detalles. La siguiente pregunta de los párrafos 5 y 6: ¿qué contribuirá a que la fe de los discípulos de Jesús se mantuviera fuerte? La fe de los discípulos de Jesús se mantuvo fuerte debido a que Jesús se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, como leemos en Hechos 1:3 y en 1 Corintios 15:13 al 6. Estas pruebas eran principios claros y fiables de su resurrección.
y se manifestaron en numerosas ocasiones tanto a individuos como a grupos de discípulos. Estas pruebas sólidas contribuyen a mantener su fe en Jesús como el Mesías. La pregunta de ¿por qué decimos que nuestra fe también se basa en muchas pruebas convincentes? Nuestra fe también se basa en muchas pruebas convincentes debido a la evidencia clara de que Jesús vivió en la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó. Los relatos de testigos oculares registrados en las palabras inspiradas de Dios son tan confiables que no necesitamos buscar más pruebas. Al estudiar y orar para comprender estos relatos, nuestra fe se fortalecerá. Tener verdadera fe no significa creer en algo sin razón, sino estar convencidos en pruebas sólidas, y esta fe es esencial para obtener la vida eterna, como se menciona en Juan 3:16. Pregunta del párrafo 7. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en la predicación? Respuesta. Para seguir el ejemplo de Jesús en la predicación, debemos enfocarnos en hablar acerca del reino de Dios, como Él lo hizo. Jesús siempre centró su predicación en el reino de Dios, que era el tema principal de su mensaje. Además, Él aclaró profecías que anunciaban que el Mesías tendría que sufrir y morir, lo que mostraba cómo su papel como el Mesías se relacionaba con el reino de Dios. Por lo tanto, podemos seguir el ejemplo de Jesús en la predicación al enfocarnos en anunciar el reino de Dios, mostrar cómo se relaciona con la obra de Cristo y compartir las buenas nuevas de este reino con otros, como se nos insta en Mateo 24:14 y Lucas 4:43.